Si usted no aprende a disfrutar a Cristo en su condición presente, te prometo que nada de lo que Él haga por ti y a tu favor te llevará a disfrutarlo. Eso es una superstición o un mito. Ahora, cuando pensamos en lo que no tengo y no vivo contento y vivo limitado, eso para mí es un corazón limitado. Pero lo peor de una persona con limitación del corazón es que son prisioneros de la angustia y del dolor. No es que la persona no quiere salir de su condición, es que viven limitados de corazón. Porque hay muchas personas que se han acostumbrado a vivir en la prisión de la desesperanza. Hay muchas personas que detestan el lugar o la condición en la que se encuentra, pero prefieren permanecer ahí. Si Jesús viene con nosotros y nos dice, mira, para que recibas sanidad a tu corazón resentido, es fácil, todo lo que tienes que hacer es perdonar. Es muy posible que algunos de nosotros, si Jesús se acerca y nos dice, ¿quieres recuperar la salud?, nuestra contestación sea no. Hola iglesia, qué bendición. Me estoy conectando contigo desde mi casa, inclusive estoy aquí en mi oficina. Como ustedes escucharon, estamos en una tormenta invernal, pero vamos a seguir haciendo todo lo que tengamos que hacer por uno más. Y la verdad del caso que estamos en bendición y estamos en victoria, porque a pesar de que no pudimos hoy congregarnos en nuestro templo, lo importante es que nosotros podamos venir y estar unidos, seguir creciendo, seguir animándonos unos a otros y sobre todo seguir conectándonos y estudiando la palabra. Recuerde lo que hemos enseñado: conéctate, comenta y comparte. Conéctate, comenta y comparte. Ahora, yo quiero contarte dos victorias, porque en Café, los que nos están viendo por primera vez, en Café nosotros siempre estamos enfocándonos en victorias. Es fácil enfocarse en todas las cosas negativas, pero yo quiero enfocarme en victoria. Nosotros queremos crear una cultura de victorias. Y la primera victoria que quiero compartirte es que yo no sé si algunos de ustedes saben o si todos saben que hemos comenzado nuestro servicio en inglés. Y en nuestro servicio en inglés, el viernes pasado tuvimos 12 personas que le entregaron su vida a Cristo. Sin embargo, este viernes, a pesar de que había todavía el hielo y todo lo demás, hubieron 3 personas que entregaron su vida a Cristo en el servicio del viernes. Y yo quiero que por favor ahí, para que esas personas que nos están viendo posiblemente, ahí usted venga y le ponga un dedito, usted los felicite, usted le dé gloria a Dios por ellos, porque eso es una gran victoria. La segunda victoria que quiero contarte es esto que está pasando ahora mismo. Y es el hecho de que cuántos se ponen contentos de que su iglesia y este equipo, no yo, sino este equipo de trabajo que tenemos en Café, hacen lo que sea por llevar la palabra. ¡Wow! De verdad que para mí es impresionante el hecho de poder venir y estar preocupado porque suspendimos el servicio en vivo por su seguridad. O sea, muchos de nosotros a lo mejor pudimos haber llegado, pero no sabemos de dónde vienen diferentes personas, y muchas de las personas que llamamos personalmente ayer nos decían muchas gracias por pensar en nosotros, y en realidad estábamos pensando en ustedes porque no hay necesidad de ponerlos en riesgo. Pero qué maravilloso que podamos conectarnos y que podamos llegar hasta su casa, que venga lo que venga, pase lo que pase, la iglesia se reinventa. Inclusive este martes a las 9 de la mañana voy a sacar un podcast que habla acerca de si la iglesia está en extinción o no. Y voy a hablar precisamente de eso, que la iglesia se reinventa, la iglesia sigue, la iglesia avanza. Así que no te olvides de ir a Café Podcast y suscribirte para que tú puedas venir a recibir ese podcast y todos los demás que vamos a estar sacando de liderazgo, de familia y de diferentes temas que son relevantes para tu vida. Pero usted sabe cómo hacemos. Yo oro por usted, usted ora por mí. Así que ahí donde estás, por favor, ore para que el Señor me use y yo voy a orar para que el Señor le ministre. Amén. Padre, te damos gracias en este día. Bendecimos a toda persona que está viéndonos a través del Facebook Live, a través de YouTube, a través de cualquier plataforma a donde esto llegue, Señor. Pedimos, Señor, que tú llegues a sus hogares ahora mismo, Señor, que tú ministres sus corazones, sus vidas, Padre, y que en el nombre de Jesús de Nazaret,
tú traigas una palabra, que a pesar de que no estamos en el templo, pero tú estás en cada hogar, tú estás en cada familia, tú estás en cada trabajo, donde quiera que ellos estén, allí tú estás, en el país donde ellos están, allí tú estás, Señor, y sabemos que tú completarás y confirmarás aquello que has determinado hacer, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, yo bendigo a cada familia en este día. Amén. Quiero decirles que es importante que usted le dé share a esto. Predíquele a alguien a través de su red social. Hay veces que le damos share a cuanta cosa que no es relevante ni ayuda a nadie, pero esto es algo que va a ser relevante para otra persona. So, dele share esta transmisión. Ahora, hoy quiero hablar acerca de la esperanza en la alabanza. Y estamos en esta serie de mensajes de Jesús. Y en esta serie de mensajes de Jesús estamos buscando encuentros que personas tuvieron con Jesús y cómo fue el resultado de ese encuentro. Yo quiero hablarles de una historia que es bien común, es una historia bien famosa y que todos conocen. Y hoy quiero hablarle de la historia de Bartimeo, pero también quiero que usted, por favor, vaya a Marcos capítulo 10 conmigo, versículo 46, pero luego de eso también es necesario que esté en el Salmo 42, porque vamos a estar yendo de un lado para otro. Y recuerde que esto ya, si no está hoy en la aplicación, ya esta tarde estará en la aplicación, pero también ya debe estar en la aplicación todo lo que vamos a estar hablando. Entonces, en el libro de Marcos, el capítulo 10, el versículo 46, dice lo siguiente. Dice así: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Y quiero, antes de continuar con esto, quiero hacer una aclaración aquí, porque teníamos un debate, y perdonen que yo lo traiga así, pero teníamos un debate porque esta palabra que viene ahora, yo sé que en algunos países es ofensiva, sí, o sea, pero yo la tengo que leer como está, así que discúlpenme si de alguna forma esta palabra, la manera en que se pronuncia es ofensiva en un lado u otro, pero usted sabe que no es la intención, ¿ok? Solo lo leo nuevamente. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y por favor, no se distraiga en la palabra mendigo o como usted le llame. La verdad del caso, lo importante es lo que dice la Biblia. Yo sé que en unos países de una forma es ofensiva y en otros no. Y estamos llegando a más de, 27 países y no podemos estar políticamente correctos en todos. Lo importante de esta historia es lo siguiente, de que muchas veces nosotros no entendemos la importancia que es la alabanza en nuestro desarrollo y en nuestro encuentro con Jesús. Y ahora, miren esto, porque Bartimeo, dice la Biblia que era hijo de este hombre llamado Timeo, y la palabra Timeo significa altamente apreciado, y también significa una persona de alta estima, altamente apreciado y una persona de alta estima. Sin embargo, lo que vemos acá es que una persona que es altamente apreciada, su hijo Bartimeo, debió haber sido una persona que iba a ser también altamente apreciado, o se suponía que Bartimeo también fuera una persona altamente apreciada. Yo le quiero decir esto para que tenga este detalle. Cuando la Biblia te habla del nombre de una persona, cuando la Biblia te menciona el nombre de una persona, es porque ese nombre es importante. Siempre recuerde eso. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es el nombre de la mujer del flujo de sangre? Nadie me sabría decir. Si yo le digo, ¿cuál es el nombre, por ejemplo, de la mujer del pozo o de la sirofenicia? Nadie me sabría decir. Pero cuando la Biblia te menciona el nombre de una persona, es porque ese nombre es importante. Pero cuando te menciona el nombre del padre de la persona, es porque esa persona, para bien o para mal, es una persona que merece reconocimiento y merece nuestra atención. Por eso es que me llamó la atención en esta ocasión hablar del padre de Bartimeo y buscar qué significaba, porque algo nos quiere enseñar el Señor por medio de esto. Y descubrí que el nombre de Timeo significa una persona altamente apreciada o una persona de alta estima.
Lo que me enseña entonces de que Bartimeo no se suponía que estuviera en la condición en la que se encuentra. No se supone que Bartimeo ahora estuviera en esta condición mendigando en la calle sentado junto al camino. Ahora, ¿no nos parece interesante cómo el destino de una persona puede cambiar de la noche a la mañana? En esta pasada semana, nosotros vimos aquí en nuestra ciudad, aquí en el Metroplex, específicamente en la ciudad de Fort Worth, vimos de que cientos de personas salieron, o miles de personas salieron a su trabajo, pero vimos un accidente de más de 100 carros, me parece, donde 5 personas perdieron la vida. De la noche a la mañana, a más de 100 personas les cambió la vida. Y más de 5 personas perdieron su vida cuando no esperaban. Ellos no salieron esa mañana pensando que era el día en que iban a morir. Ni ninguno de los que estaba en el accidente salieron pensando que iba a encontrarse un accidente. Es que la vida nos cambia de la noche a la mañana. Y esto es una gran realidad y es algo que nosotros tenemos que entender. Muchos de nosotros no vivimos pensando en que nuestra vida puede cambiar de la noche a la mañana, tanto para bien como para mal. Y esto es algo tan y tan importante porque nosotros los cristianos y cualquier persona, todos los seres humanos, debiéramos entender que no tenemos la vida garantizada, que no tenemos nada en la vida que sea garantizado, sino que tú y yo, a cualquiera de nosotros, en este momento nos puede cambiar la vida de la noche a la mañana, en un momento. Y al parecer a Bartimeo, cuando miramos la historia de su padre, o más bien cuando miramos el significado, el nombre de su padre, podemos asumir de que el padre de Bartimeo era una persona importante y que ahora Bartimeo se suponía que fue una persona importante, pero al parecer algo le sucedió que le cambió la vida de repente. Posiblemente Bartimeo no nació ciego y llegó a la ceguera, pero lo importante es que su vida, el desenlace de su vida no se suponía que fuera de que él estuviera en la calle mendigando y ciego. El salmista nos enseña lo mismo. El salmista nos enseña que al parecer, no nos dice qué sucedió, pero nos enseña que al parecer su vida cambió de la noche a la mañana. Y nos dice en el Salmo 42, el versículo 3 y 4, nos dice, día y noche, solo me alimento de mis lágrimas, mientras mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría en medio de una gran celebración. Aquí el salmista nos demuestra cómo es que su vida cambió de la noche a la mañana, cómo es que él no se suponía que se encontrara en la condición en la que se encontraba. Y lo interesante o lo triste más bien del salmista es cómo él expresa con este dolor. Él recordaba con este dolor cómo es que era su vida antes. Y no es cierto que cuando la vida nos cambia para mal de la noche a la mañana, ¿acaso no es cierto que nos duele recordar? Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos pasado situaciones que nos duele recordar. Por ejemplo, yo sufrí en este pasado diciembre la muerte de mi padre. Sí, no sabía yo que me iba a doler tanto. Sabía que el día que muriera, sea fuera mi padre o mi madre, que me iba a doler, pero no sabía que me iba a doler tanto. Y el recordar, el verlo ahí, verdaderamente que menos, o sea, es doloroso recordarlo. Y ese sábado, la vida me cambió de la noche a la mañana. Y fue, o sea, y aunque hay personas que han pasado por diferentes cosas y aún peores que esas, pero la verdad del caso, lo que quiero ilustrar es que la vida nos puede cambiar de la noche a la mañana y qué duro es recordar. Hay cosas que cuando las recordamos nos duele y yo no sé si tú has tenido un evento tan doloroso que cuando lo recuerdas, tú sabes que te duele. Inclusive hay personas que no se supone que estén hoy en este momento atravesando lo que están atravesando. Personas que su vida les cambió de la noche a la mañana y hoy están viviendo
en un estado donde sienten su alma destrozada, que su visión se les arrancó, que sus sueños se esfumaron, que posiblemente aún la familia se desintegró. Y lo peor encima de eso, con el hijo de Timeo, con Bartimeo, el hijo de Timeo, es que su condición había determinado su identidad. Ya la gente lo conocía como el que mendigaba, como el ciego, antes de conocerlo como el hijo del hombre apreciado. Y es injusto, para mí es injusto, cuando una persona es identificada primero por sus fracasos, o por sus calamidades, o por sus tropiezos, o por sus sufrimientos, o por antes de por la identidad que Dios le ha dado. Es injusto que aún la Biblia menciona en un solo versículo, antes de mencionar tan siquiera el nombre de Bartimeo, viene y se refiere a él como un mendigo ciego y luego menciona su nombre. Habla de su condición, habla de su situación y luego menciona su nombre. Y es injusto cuando la vida a nosotros o la gente a nosotros nos puede tratar de esa manera. Cuando dicen, Richard, ¿cuál Richard? El que era drogadicto. O cuando dicen, Marta, ¿cuál Marta? La que su hijo está preso. Y en cierto modo eso es injusto. O en cierto modo no, eso es injusto. Y eso duele. Ahora, si nos fijamos, la Biblia nos enseña que cuando Bartimeo no supo qué hacer, cuando ya no supo cómo vivir, Bartimeo aprendió a sobrevivir. Hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Buscar la forma de sobrevivir. Porque cuando no sabemos qué hacer, cuando las cosas se nos salen fuera de nuestro control, cuando no sabemos cómo cambiar nuestra vida, la verdad del caso es que aprendemos a sobrevivir. Nos dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino, sobreviviendo. Bartimeo hacía lo que fuera necesario por sobrevivir. Sobrevivía de lo que a otros les sobraban. Sobrevivía dependiendo de la compasión de los demás, dependiendo de la lástima de los demás. Y mire, y es fácil criticar a Bartimeo cuando la vida no te ha azotado, cuando no has tenido que atravesar nada que te haya llevado a sobrevivir. Pero los que hemos atravesado situaciones que nos han sacudido la estabilidad, situaciones que nos han robado el sueño, cuando la vida nos azota de forma inesperada, cuando los problemas vienen uno detrás de otro y las malas noticias llegan uno detrás de otro, la verdad del caso es que lo que aprendemos es a sobrevivir. Dos cosas suceden, o aprendemos a aparentar o aprendemos a sobrevivir. Y el salmista también nos enseña en el Salmo 42 de cómo él sobrevivió. Y dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Y dice él, tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? Y muchos de nosotros hemos estado sobreviviendo en alguna área. Posiblemente tú miras tu matrimonio y no sabes qué hacer y estás sobreviviendo, estás manteniéndote atado a una esperanza, sobreviviendo. Posiblemente tus hijos no están viviendo la vida como tú quisieras y estás sobreviviendo en esa área y estás atándote a la esperanza de que un día tus hijos serán restaurados, de que un día tus hijos van a cambiar. Posiblemente estás pasando una crisis financiera terrible y llevas años y dices, es que no salgo de lo mismo, es que no salgo de lo mismo, siempre todo el tiempo es lo mismo. De repente como que me levanto y vuelvo a caerme y no encuentro cómo salir de esta situación financiera y estás sobreviviendo. Pero déjame explicarte algo. Cuando estamos en modo de sobrevivencia, es cuando nos levantamos por la mañana y sabemos de que lo que estamos viviendo no es lo que quisiéramos estar viviendo, pero no nos queda de otra más que vivir. Eso se llama sobrevivir. Cuando nos estamos agarrando de la última esperanza
Y vamos día tras día, semana tras semana, y estamos luchando posiblemente con lo mismo. Y la gente a veces son tan crueles que te dicen, ríndete, ¿para qué sigues? Pero todavía tú sientes de que, no, es que no me puedo rendir. Hay algunos de ustedes que quisieran rendirse, pero no pueden porque sienten de que si toman una decisión va a ser peor que lo que están viviendo ahora. Eso es sobrevivir. Pero déjame explicarte algo. Que las personas que están sobreviviendo no son personas que se rinden fácilmente. Si tú estás sobreviviendo en este tiempo en cualquier área de tu vida, sea en tu matrimonio, sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea en tus finanzas, sea en tu relación con Dios. Si tú te levantas todas las mañanas diciendo, men, es que ya hasta me choca sentir que soy cristiano, sentir que tengo que creer en todo esto, me choca todo esto y estás sobreviviendo. Entiéndeme algo, la persona que sobrevive está sobreviviendo porque no se rinde. El estado de sobrevivencia, aunque no critico a una persona que está sobreviviendo, porque el que está sobreviviendo no es que sea débil, al contrario, el que está sobreviviendo está diciendo, es que yo sigo atado a esto hasta que algo suceda. Si a usted lo soltaran en un bosque con sus hijos y una selva y usted tuviera que sobrevivir, nadie te criticaría porque estás sobreviviendo. Nadie te criticaría porque te mantienes con vida mientras algo sucede. Nadie te criticaría, al contrario, al final del camino fueras un héroe. Al final, cuando salieras a un lugar seguro, la gente te aplaudiría y te reconocería como héroe. Pero sin embargo, en la vida, cuando estamos sobreviviendo en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestra relación con Dios, en nuestro trabajo, en nuestra finanza, con nuestros hijos o lo que sea, como que acá afuera es diferente, como que acá afuera la gente piensa que lo que están sobreviviendo es señal de debilidad. Como a Bartimeo, hay veces que se habla de él como señal de debilidad. No, escúcheme, Bartimeo sí estaba pidiendo limosna, Bartimeo sí estaba junto al camino, pero estaba sobreviviendo, esperando a ver si algo sucediera. Bartimeo no se quitó la vida, Bartimeo dijo, ¿sabes qué? Algo tiene que pasar y yo voy a seguir esperando hasta que algo suceda. Por eso es que vemos en el capítulo 18, el versículo 36 al 38, que nos dice que cuando oyó un ruido, y perdone, lo llevé a Lucas 18, versículo 36 al 38. Dice así, que Bartimeo cuando oyó ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces Bartimeo comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esto nos demuestra que aunque Bartimeo estaba sobreviviendo, Bartimeo no estaba conforme en su condición. Que Bartimeo no quería dejar pasar la oportunidad de salir de su condición, que Bartimeo no se había resignado a su condición, como tú y yo. El hecho de que estemos sobreviviendo no significa que nos tenemos que resignar, significa que estamos sobreviviendo hasta que algo suceda, hasta que Dios decida cambiar nuestra historia, hasta que Dios decida cambiar nuestro destino. Por eso es que cuando Bartimeo oye, la multitud dice, ¿qué está pasando? Y le dicen, ahí viene Jesús. Ahí viene Jesús, el que hace milagros. Bartimeo desde su lugar, él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, mírame, ten compasión de mí. El asunto es que los que estamos sobreviviendo y los que estamos viviendo en modo de sobrevivencia o de supervivencia, cuando has pasado tantas cosas, tantos dolores, cuando has tenido que derramar tantas lágrimas, que todo esto te empuja a un modo de sobrevivencia, haces lo que tengas que hacer para no dejar pasar la oportunidad. Y para algunos de ustedes yo espero que hagan eso en este día, que no dejen pasar la oportunidad,
Que aunque estés en casa y yo esté en mi casa y estemos predicando a través de las redes, o posiblemente estás viendo esto 2 días más tarde o 5 días más tarde, que no dejes de pasar la oportunidad, porque no se trata de dónde estamos ni si quién me está predicando, sino que se trata de lo que Cristo quiere hacer en tu vida por medio de la palabra. Inclusive el salmista tampoco quería dejar pasar la oportunidad. El salmista decía, ¿por qué estoy desanimado? En el versículo 6 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y él dice, pondré mi esperanza en Dios. Y luego él dice, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. El salmista no dijo que sus problemas se habían acabado, ni que su dolor lo había abandonado, sino que en medio de su condición él estaba tomando la decisión de poner su esperanza en Dios, de alabar a Dios, de reconocer a Dios, de honrar a Dios. Y es que tanto el salmista como Bartimeo y aún nosotros, escúcheme, no tenemos nada que perder y todo que ganar cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Si tú estás sobreviviendo en este momento, si tú estás sobreviviendo, vamos a ponerlo así, en tu matrimonio, donde los problemas son tan serios y tan graves que quieres tirar la toalla, pero te das una oportunidad más. Y dice, lo voy a tratar de nuevo. No te avergüences de verte en la condición en la que te encuentras. Al contrario, tienes que venir y decir, yo estoy en esta condición, pero no es mi condición permanente, porque sé que algo Dios hará. Sin embargo, cuando Bartimeo comenzó a clamar a Jesús, dice en Lucas 18:39, que la gente le gritaba, cállate. Inclusive lo dice así, cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Las personas que podían tener la capacidad, porque quiero que lo imagine, quiero que se imagine esta escena. Quiero que entienda de que estaba la calle, estaba el camino. Bartimeo siempre se sentaba junto al camino para pedir limosnas. Y la gente que estaba esperando a que Jesús pasara, que estaban delante de él, comenzaron a gritarle al que estaba en necesidad detrás de ellos que se callara. Qué interesante que la gente que está bien siempre critican a la gente que está mal, como si un día ellos no estaran mal. Como si la vida no nos cambiara de la noche a la mañana. Y los que estaban adelante le gritaban al que estaba atrás, cállate, te ves ridículo gritando. El salmista también pasó una situación similar. Él dice en el versículo, en Salmo 42, versículos 9 y 10, dice que el salmista decía, oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Es sorprendente ver cómo a las personas se les hace fácil juzgar la condición de una persona porque no están pasando por lo mismo, porque no están en la misma condición. Es aún doloroso ver cómo hay personas que pueden, como el salmista, burlarse de la condición porque está en modo de sobrevivencia. Cómo hay personas que le pueden venir y criticar la condición de otro, que están viviendo en modo de sobrevivencia. Sin embargo, Bartimeo ignoró todas esas voces. Bartimeo, imagínese esto, por favor, entienda esto. Él estando junto al camino, clamando por su vida, pidiendo misericordia por su vida, y gente gritando que se callara. Y mientras él decía, Jesús, hijo de David, gente por allá gritando, cállate, cállate. Imagínense en eso. Gente que estaban bien, gritándole al que estaba mal, que se callara. No te preocupes si tú eres la persona la que toda tu familia critica.
la que toda tu familia dice, es que siempre tienen un problema, siempre tienen un lío. Es que siempre está mal económicamente. Es que los hijos de él o los hijos de ella siempre son los que dan dolores de cabeza. No te preocupes, escúchame, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque Bartimeo no le prestó atención a los comentarios de ellos, a los gritos de ellos. Es más, nos dice la Biblia que mientras más ellos le gritaban, más Bartimeo levantaba la voz y decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y mientras más ellos gritaban, más él gritaba, porque él solo conocía el dolor que sentía. Pero déjame explicarte algo. Bartimeo no tuvo que venir y ser por encima a nadie. Bartimeo no tuvo que empujar a nadie, no tuvo que jalar a nadie. Solamente tuvo que clamarle a Jesús. Solamente tuvo que venir y confiar en Él. Solamente tuvo que venir y enfocarse en Él. No enfocarse en la gente, no enfocarse en nada más, no enfocarse en el ambiente, sino enfocarse en el que pasaba por allí. Enfocarse en Jesús. Y es lo mismo que yo quiero decirte. No le hagas caso a lo que la gente te dice. Tú enfócate en Jesús. Enfócate solamente en Él y clámale a Él. No importa lo que está pasando, tú clámale a Él donde quiera que estés. Clámale a Jesús. Porque ¿sabes qué sucedió? Que Bartimeo no tuvo que ir a Jesús, sino que Jesús lo mandó a buscar a él. Y eso es lo que pasa cuando clamamos. Sin embargo, las voces que están fuera de nosotros jamás nos interrumpirán más que las voces que están dentro de nosotros. Las voces que nos hacen daño no es las voces de la crítica de la gente. No es las voces de los que vienen a juzgarme. No son los comentarios y las indirectas de la gente en las redes sociales. No son los chats y las críticas y todo eso. No, ¿sabes cuál es la peor voz que viene a limitarte? La voz que está dentro de ti. La voz más peligrosa que tú y yo podemos escuchar es la voz que está dentro de nosotros. Es la voz que nos recuerda a nuestro pasado. Es la voz que nos recuerda a nuestros fracasos. Es la voz que nos recuerda a nuestros errores. Es la voz de burla del enemigo para persuadirnos de no poner nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo lidiamos con esas voces que están dentro de nosotros? Que nos recuerdan el maltrato, que nos recuerdan la violación, que nos recuerdan el fracaso, que nos recuerdan el divorcio, que nos recuerdan los insultos, que nos recuerdan el abandono, que nos recuerdan el dolor que atravesamos, que nos recuerdan la discusión, que nos recuerdan todas estas cosas. ¿Cómo lidiamos con esas voces? La verdad del caso, para serte sincero, no podemos. En nuestra fuerza no podemos lidiar con esas voces. Inclusive, Bartimeo no sabía cómo lidiar ni con las voces externas ni con las voces internas. Pero hubo una voz que habló más fuerte que cualquier otra voz. Hubo una voz que habló más fuerte que la voz de su pasado. Una voz que habló más fuerte que la voz de su fracaso. Una voz que habló más fuerte que la voz de su inseguridad y que la voz de sus dudas. Y esa voz fue la voz de Jesús. Esa voz fue la voz de Jesús que se manifestó en su vida. Esa voz fue la voz que Bartimeo escuchó cuando ahora él gritó, y nos dice la Biblia que cuando él gritó más fuerte, escucha, cuando él gritó más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús lo oyó. Y Jesús lo oyó y Jesús se detuvo y Jesús ordenó que se lo trajeran. Bartimeo no tuvo que ir hasta él, no tuvo que jalar a nadie, empujar a nadie, sino que Jesús dijo, esa persona que está clamando, esa persona que está alabando, esa persona que escucho su voz, ese clamor que escucho, esa voz de ayuda que escucho, a ese tráiganmelo. No al espectador. Jesús no mandó a traer un espectador. ¿Sabe qué Jesús mandó a traer? Al que estaba clamando, ten compasión de mí. Y luego llegó la voz que cambió todo. La voz que silenció todas las otras voces. La voz que Bartimeo escuchó le dijo, ¿qué quieres que haga
por ti. Imagínense esa escena, Dios mío. Imagínense esa escena. Usted puede ver que no puedo ni controlarme la emoción de solamente pensar en esto, aunque estoy en mi casa y no estoy rodeado de gente. Imagínense esta escena de todas las voces que a Bartimeo lo trataron de callar externamente. Todas las voces que tú y yo escuchamos que dicen: divórciate, ya bótalos de la casa, ya olvídate de eso, ya no van a cambiar. Las voces externas, pero las voces internas que nos dicen: es verdad, posiblemente no va a cambiar. Posiblemente mi salida está en el divorcio, o posiblemente voy a fracasar porque toda mi vida he fracasado. Pero hubo una voz que fue por encima de todas las demás voces que Bartimeo escuchó. Y escuchó esa voz que dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Esa voz puso en silencio todas las demás voces. Y Bartimeo le dijo: Señor, quiero ver. Fue una simple oración. Una simple oración. No fue un culto de oración. No necesitó una palabra profética. No necesitó que nadie le dijera: así te dice el Señor. Recibe la vista. No necesitó que nadie lo empujara y lo tumbara. No, vino a él directamente y le dijo: Señor, quiero ver. Y recibió la voz que dijo: bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Yo he venido a decirte esta mañana que hay una voz que habla más fuerte que cualquier otra voz. Yo escuché esa voz. No la escuché audible el día que me convertí. La escuché a través de un mensaje. La escuché a través de un predicador. Pero sabía que no era la voz del predicador la que me hablaba. Sabía que lo que estaba hablando, yo escuchaba el predicador por mis oídos, pero mi corazón latía por otra voz que me decía: hijo, te amo. Y mientras tanto, las voces de mi mente me decían: pero estás en adulterio. ¿Qué Dios quiere contigo? Porque recuérdense que yo conocí a Cristo estando en adulterio, habiéndole pedido el divorcio a mi esposa, viviendo con un amante. Y la voz de mi conciencia me decía: ¿qué quiere Dios contigo? ¿Cómo Dios va a querer algo contigo? Has abandonado ya a tu familia, dejaste a tus hijos, llevas 2 años fuera de tu casa. Pero la voz de Dios que latía en mi corazón me decía: pero te amo, pero hay esperanza, pero hay vida. Y esa voz fue la voz que me transformó. Esa voz cayó todas las demás voces. Esa voz fue maravillosa. Esa voz fue más profunda que cualquier otra voz. Yo no puedo gritar más fuerte que las voces de mi mente, que las voces de mi conciencia, pero puedo creer más a la voz de Dios que me dice que me ama. Tú no puedes gritar más fuerte que las voces de tu pasado, pero puedes creerle más a la voz de Dios. A la voz de Dios que te dice que te ama. A la voz de Dios que te dice que eres su hijo. A la voz de Dios que te dice que no pierdas la esperanza. A la voz de Dios que te dice que en Él estás seguro. A la voz de Dios que te dice que Él ama lo que tú amas. A la voz de Dios que dice que en Él hay libertad, que en Él hay restauración, que en Él hay salvación. Esa voz que está hablando a tu corazón hoy es la voz de Dios. No es la mía, sino la voz de Dios que te está diciendo: tengo algo nuevo para ti. Tengo una vida nueva para ti. Y mira, escúchame bien. Si tú estás aquí en este día, si me estás escuchando y sabes que necesitas que esa voz hable a tu vida, que ya está hablando a tu vida, ahí donde estás, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, no es casualidad que hayas llegado a escuchar este mensaje. Es porque Cristo fue quien te mandó a llamar para decirte que Él te ama. Que Él te ama. Y todo lo que tú tienes que hacer es entregarle tu vida a Él. Tomar una decisión por Él. Así que ahí donde estás, en casa, en el trabajo, donde quiera que estés, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos por un momento. Y haz esta oración conmigo. Y dile: Señor Jesús,
yo reconozco que soy pecador. Yo te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego todo lo que soy. Te necesito. Mírame. Estoy junto al camino y te necesito. Sálvame, Señor. Si tú hiciste esta oración conmigo, ahí donde estás, puedes escribir la palabra Cristo en los comentarios. Escribe la palabra Cristo ahora mismo. Queriendo decir, cuando tú escribes la palabra Cristo, porque no estamos ahí, no te estoy viendo de frente, pero cuando tú escribes la palabra Cristo, tú le estás diciendo a Cristo ahora mismo, Señor, ten compasión de mí, te necesito. Escribe la palabra Cristo si no le has entregado tu vida y hoy lo has hecho. Y hoy has hecho esta oración conmigo. No dejes de escribir la palabra Cristo, porque alguien se va a comunicar contigo. Alguien de nuestro staff se va a comunicar contigo. Pero escúchame, la voz de Cristo es la voz más maravillosa que tú y yo podemos escuchar. Posiblemente estás viviendo en una condición en la que no se esperaba, en la que no se suponía que estuvieras viviendo en ella. Sin embargo, a pesar de que estés viviendo en esa condición, quiero decirte que en Cristo hay esperanza, que clames a Él, que lo busques. Terminó diciendo, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente mi Salvador y mi Dios. Yo quiero invitarte en este día que no permitas que nada ni nadie te calle. Que no permites que nada ni nadie te robe la habilidad de alabarlo, de clamar a Él, de tener tu esperanza en Él, de confiar en Él. No permitas que nadie te diga, si tú tienes esperanza de que tus hijos saldrán de la adicción, saldrán de la cárcel, vendrán a Cristo, que tu matrimonio se va a restaurar, que tu familia se va a restaurar, que tu negocio va a crecer, que tus finanzas van a avanzar, que tú vas a sanar, no permitas que nadie te calle. Que nadie te calle, que nadie te robe la fe, que nadie te robe la esperanza, que nadie te robe la alabanza, que nadie te robe la esperanza, que nadie te robe tu confianza en Dios. ¿Sabe lo que terminó sucediendo? Que el versículo 43 nos dice que al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús, siguió a Jesús. No se trata solamente de la emoción, se trata de seguirlo. Siguió a Jesús mientras alababa a Dios, pero miren esto, y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Todos aquellos que lo criticaron, todos aquellos que le decían cállate, todos aquellos que le decían que por qué tenía su esperanza en Él, todos ellos alabaron a Dios. Todos ellos alabaron a Dios. ¿Tú entiendes lo que sucede cuando tú continúas alabando a Dios? Cuando tú continúas confiando en Dios, que los que te rodean, también ellos pondrán su esperanza en Dios. Que ese hijo por el que estás clamando también terminará poniendo su confianza en Dios, porque verá en ti el ejemplo de lo que es confiar en Él y ver en ti la transformación. Por eso es que yo no puedo dejar de alabar a Dios. Por eso es que yo continúo diciendo, vive para Dios, ama a Dios, confía en Dios. Habla de Cristo. Háblale a alguien de Cristo. Alaba a Cristo con todo tu corazón. Confía en Él. Hazlo por uno más. Para alcanzar a uno más. Hazlo para formar a uno más. Para firmar a uno más. Hazlo para discipular a uno más. Hasta que todos los que te rodean declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y compártelo con alguien más. Que Dios te bendiga. Thank you for watching this message. If it impacted you in any way, please send us a text message with the word accept to 94090 and one of our staff members will contact you. Here at Cafe, we do everything for one more. We have plenty of resources that'll guide you in your spiritual growth, so you and I can continue declaring that there is nothing better than being a Christian. God bless.